Bendiciones, hermanos. En estos tiempos en que conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, queremos reflexionar en su palabra y por esto los invito en el libro de Juan 19 del 1 al 3. Dice así: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve el Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Todo esto se tenía que cumplir para que se diera a cabo el propósito de nuestro Señor Jesús en la cruz. Pilato le llevan a Jesús para que lo juzgara, pero él no encontró nunca culpa en Jesús, mas sin embargo tomó la decisión de mandarlo a azotar. Y a Jesús es azotado conforme al dictamen romano, que era un castigo inhumano y doloroso. Pilato ordenó la flagelación de nuestro Señor Jesús. Y en ese entonces la flagelación tenía 3 propósitos. El primero era castigar al prisionero. El segundo era que éste confesara su crimen. Y el tercero era debilitar a la víctima para que ésta pudiera morir más rápidamente en la cruz. Ellos utilizaban un látigo en el que al final de él le colocaban unos huesos afilados o un metal, y con esto ellos latigaban al prisionero. Y al hacer ese ejercicio de lanzar el látigo, el hueso que estaba al final del látigo arrancaba la piel del prisionero, y la carne se les venía, y eso les quedaba la espalda en carne viva. Y Jesús recibió más de 40 latigazos. Ustedes pueden imaginarse que él quedó en una sola llaga. Por eso ahí se cumple la profecía de Isaías 53:5, que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados. Mas él, estando en esta condición, molido, azotado, ya todo vuelto en una llaga, los soldados no solamente se quedaron con la orden de azotarlo, sino que decidieron humillarlo y entretejieron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Estas espinas eran agudas, eran filosas y cortantes, y le penetraban en su cabeza y le laceraban y lo ensangrentaban. No conforme con eso, se burlaron de él, lo humillaron de tal manera colocándole un manto de color púrpura, que ese manto lo utilizaban eran los gobernantes o los reyes, y ellos lo hicieron con el fin de burlarse de Jesús y de humillarlo, no solamente a él, sino también a los judíos. Jesús quedó en una sola llaga, y todo esto lo hizo
para la salvación de nosotros. Él tuvo que padecer ahí maltrato físico, maltrato psicológico, y sufrió el dolor que le producía esas heridas con esos huesos que se le enterraban en su piel y le arrancaban su piel. Tuvo que sufrir todo esto para cumplir el propósito de su Padre, para cumplir el plan B que ellos ejecutaron para la salvación nuestra. Yo, cuando estaba haciendo este estudio, me horrorizaba de ver tanta maldad y tanta, o sea, cómo se ensancharon contra el Señor Jesús. O sea, no les bastó hacerle todo lo que le hicieron, sino que también lo abofetearon, lo golpeaban en la cabeza, lo humillaron de tal manera. Y aún así, él nunca dijo nada. Él siempre cayó para poder cumplir lo que su Padre quería que él hiciera. Y con esta reflexión, con esto que muestran lo que hicieron con Jesús en la cruz, surgen dos preguntas en las cuales quiero que nosotros meditemos. ¿Qué tan conscientes somos de lo que Jesús tuvo que sufrir para regalarnos la salvación? ¿Realmente nosotros valoramos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz? ¿O nosotros también actuamos en forma inconsciente, así como lo hicieron los judíos o los romanos en ese entonces, que se burlaban y no lo honraron como lo que Él verdaderamente es? O sea, realmente nosotros somos conscientes de lo que Jesús vino a dar por nosotros. Realmente valoramos ese sacrificio tan grande que Él tuvo que hacer en la cruz. Reflexionemos en este tiempo, en estos días en que estamos conmemorando su muerte y resurrección. Aún en estos tiempos en que estamos viviendo de pandemia, que sé que muchos tal vez reconocen quién es Dios y que Él podría solo con hacer así cambiar la situación, como también puede que haya muchos que hoy en día no han reconocido el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Entonces, yo los invito a que reflexionemos y que no se nos olvide nunca lo que Jesús tuvo que padecer en la cruz para darnos la salvación.